Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar un poco acerca de los gestores bibliográficos y las bases de datos. Esto es un ejercicio bastante bueno porque no solo lo podemos aplicar cuando nosotros estamos construyendo nuestra tesis o nuestro trabajo de grado, nuestro trabajo de investigación o la propuesta, sino que es un ejercicio que nosotros podemos usar siempre, podemos utilizar estas herramientas y estos procesos en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad, porque son herramientas, primero, bueno, son herramientas que se asocian mucho a la virtualidad. Vean que ahorita estamos nosotros casi al 100% en virtualidad. Se asocian mucho a la parte de investigación y bueno, ustedes están en una maestría principalmente de investigación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta temática de gestores bibliográficos y de bases de datos porque nos ayuda a nosotros a ser organizados en toda la estructura de nuestra información, ¿cierto? Entonces, bueno, ya que ustedes están en este curso de técnicas y diseño de proyectos que orienta la profesora Doris y que hoy pues me ha brindado la oportunidad, así como la vez pasada, de instruir o de colaborarles con esta parte, vamos a hablar un poco acerca de esos gestores bibliográficos y de ahí desencadenar pues lo que tiene que ver con las bases de datos, tanto bibliográficas como geográficas, porque pues esto es una maestría en investigación, pero una maestría en geografía. Entonces hay que tener en cuenta esa parte de bases de datos, por un lado literaria, por un lado de literatura, ciertos documentos, pero por otro lado de información geográfica, que es muy importante. Entonces, primero, ¿qué son esos gestores bibliográficos? Bueno, no son más que programas, ¿cierto? Programas pueden ser online, offline, pueden ser de escritorio, que permiten crear, mantener, organizar y dar forma de manera automática a referencias bibliográficas. Esto como de manera general porque para mí los gestores bibliográficos hacen mucho más. Porque si bien, listo, nos permiten mantener organizada toda la información, entre comillas, de manera automática, porque a veces nos tomamos muy literal esta palabra automática, realmente el ejercicio de automatizar esa información viene siendo manual, porque somos nosotros los que damos el acceso, los que organizamos, los que enlazamos, ¿cierto? La información y los documentos que al final van a estar en nuestro gestor bibliográfico. Entonces hay que tener muy claro que si bien estos programas nos ayudan a automatizar una fracción de la información, el proceso siempre va a estar limitado, siempre va a estar, bueno, no limitado, siempre va a estar sujeto a los procesos que nosotros hagamos manualmente, ¿cierto? Porque bueno, somos los que instalamos el software, somos los que configuramos todo eso, somos los que leemos la información de los documentos, los que enlazamos todo eso en la nube, bueno, en fin. Entonces, más que organizar esas referencias bibliográficas y las citas, es poder construir una base de datos bibliográfica, ¿cierto? Que nos ayude a nosotros a qué. Primero, a ser organizados, ¿cierto? Organizar toda la documentación que nosotros vamos a requerir o estamos requiriendo o podemos requerir en el proceso de construcción, bien sea de la propuesta o bien sea de nuestro trabajo de investigación final. También puede ser en un ensayo, también puede ser en un oficio, también puede ser en cualquier otro documento de investigación que nosotros estemos realizando dentro de la maestría o un trabajo o en otros lados. Entonces, por eso les digo que es un ejercicio que nos va a servir para muchas cosas. Entonces, es eso, es poder organizar esa información, es poder enlazar documentos online y offline, ¿cierto? De manera en línea con la nube, con todos los buscadores, ¿cierto? Con todos los motores de búsqueda y también con nuestros documentos, con los documentos que nosotros tengamos descargados en nuestros equipos. Entonces, es mucha ventaja porque, bueno, hay muchos motores de búsqueda. El más conocido, pues, es Google. Casi todos usamos. Pero más allá de eso, pues, también existe la manera de nosotros organizar nuestra base de datos sin necesidad de estar sujetos a estar en línea, a estar online. También podemos tener y organizar esos datos en nuestros computadores. Existen muchos gestores bibliográficos, existen muchos y mucho más ahorita que estamos en el mundo de la virtualidad, cuando la investigación comenzó a coger bastante fuerza,
Entonces se han ido creando muchísimos programas de escritorio, online, offline, pero voy a hablar de los principales. Voy a darles unos ejemplos, pues por lo menos de los que yo uso y de los que me he dado a la tarea de investigar sobre ellos y realmente cumplen una función excelente en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo y en cuanto a lo que nosotros hacemos en investigación. Entonces, bueno, como ustedes ven aquí está ProQuest, está EndNote, está Mendeley, ¿cierto? Está Zotero, está CityULike. O sea, hay muchos, pero principalmente los que a ustedes en estos momentos les van a ayudar a suplir las necesidades de organización, de recolección, ¿cierto? De información y de documentos, de automatización de esas referencias, de citas bibliográficas, de poder tomar fragmentos del texto, de poder señalar fragmentos del texto y tener ordenado eso, ¿cierto? Saber que yo señalé la página 16 de un documento que tiene 900 páginas y que lo cerré y que después no me voy a acordar qué fue lo que señalé. Bueno, para eso nos ayudan estos gestores y Zotero y Mendeley son dos gestores bibliográficos tanto online como offline que nos ayudan muchísimo con esta parte, con todo lo que les he mencionado. Entonces, existen muchos, ustedes pueden consultarlos en la web, muchísimos, somos libres de seleccionar cualquier gestor bibliográfico. Yo les voy a mostrar estos porque son los que utilizo, son los, para mí, a mi concepto, son los que mejor prestan el servicio de un gestor bibliográfico. Entonces les voy a hablar de estos dos y les voy a mostrar unos ejemplos de estos dos gestores. Bueno, antes de irnos a los ejemplos, ¿para qué sirve esto? Ya hemos hablado un poco, pero concretamente los gestores bibliográficos cumplen unas características fundamentales, ¿cierto? Permite ordenar tus bibliografías, sí, ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? Permite incluir fuentes de información, también, ¿cierto? Permite exportar tu bibliografía, a veces, bueno, como a veces tenemos 200, 300 fuentes bibliográficas, 300 documentos y bueno, está bien que nosotros querramos automatizar un poco la información, pero al final siempre debemos revisar lo que estamos exportando, tanto lo que estamos importando como lo que estamos exportando, porque al final los gestores bibliográficos pueden también tener un error. Ninguno está exento de cometer un error, o los que programan eso son de otros países que utilizan otras normas, en fin. Entonces, eso de exportarlo, si bien podemos exportar eso a un archivo Word, un archivo TXT, un archivo HTML, a muchos archivos, siempre hay que tener en cuenta que nosotros debemos revisar lo que exportamos y lo que vamos a incluir a nuestros trabajos. Captura metadatos de las fuentes, eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque si bien los gestores nos ayudan a nosotros a exportar o a incluir bibliografía, tanto referencias como citas, a nuestros documentos, todos esos documentos se alimentan, o todos esos gestores se alimentan de los metadatos de las fuentes. Es decir, la universidad que publica eso, los autores, los editores, el año, el ISSN, el ICBN, todos los IDs, los editoriales, todo eso hace parte del metadato de un documento, bien sea una revista, bien sea un libro, un capítulo, bueno, en fin. Entonces, estos gestores bibliográficos son importantes en ese aspecto porque bien, si bien nosotros podemos hacer un trabajo exhaustivo y lo podemos hacer, no está de más recibir una ayuda de un gestor donde nosotros le anclemos o enlacemos un documento y que éste tome la información ya organizada de cuál es el editorial, cuál es el autor, cuáles son los editores, en qué universidad se publicó, en qué año se publicó, todo eso y nos los entregue de manera organizada. Si bien en algunos documentos lo hace, en otros no, porque sabemos que todos los documentos no están estructurados de la misma manera y luego estaremos revisando un ejemplo de ello. Entonces, la parte de los metadatos es importante, tanto para la construcción de bases de datos de literatura como para la construcción de bases de datos geográficas. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes sé que deben estar viendo un curso de cartografía o de SIC y los archivos que ustedes van a utilizar en sus trabajos de investigación, ¿cierto? Los shapefiles, los raster para hacer sus mapas, sus representaciones cartográficas, ¿sí? Sus coremas. Esos datos, esos archivos
al igual que los libros, las revistas y los artículos, también tienen unos metadatos de quiénes lo hicieron, cuándo lo hicieron, de dónde viene la información, quién construyó y cuándo se actualizó. Entonces, tanto las bases de datos geográficas como las bases de datos de literatura deben tener en cuenta estos metadatos y todos los datos que componen este archivo. Entonces, los gestores desde la parte de literatura nos ayudan a organizar toda esta documentación y todos estos datos. Bien, actúan como red social, no todos. Aquí hay que aclarar que no todos actúan como una red social. En este caso, Mendeley sí tiene un espacio para interactuar como red social. Hay otros gestores bibliográficos enfocados solamente a la distribución, ¿cierto?, de información mediante redes sociales. Incluso cuando son online, tienen unos apartados específicamente para redes sociales. Pero otros no, otros simplemente se enfocan en la organización de fuentes de documentación y de referencias bibliográficas de citación. Entonces hay que saber que no todos los gestores bibliográficos funcionan como una red social y se usan libremente. Aquí también hay otra excepción. Hay unos gestores bibliográficos que son de código abierto, es decir, son gratuitos, son free, y otros que no, otros que te dan una prueba gratuita, pero que te restringe algunas funciones y pues tú, si deseas, puedes comprar la versión Pro o la versión paga. En algunos vale la pena, en otros no, porque en el caso de Zotero, pues es un gestor bibliográfico, y en el caso de Mendeley, demasiado completos que no requieren un pago, y pues bueno, uno a veces piensa, no voy a pagar por algo que otro dispositivo, otro programa puede hacer de manera gratuita, pero bueno, eso depende ya del punto de vista de cada investigador. Entonces, estas son algunas de las principales características o principales aspectos por los cuales nosotros deberíamos hacer uso de los gestores bibliográficos, que muy poco conocidos son en el mundo de la investigación. A veces los pasamos por alto y son herramientas muy importantes que van de la mano con nuestro ejercicio, con el ejercicio manual que nosotros hagamos. No es que le vamos a dejar todo al gestor bibliográfico y el gestor bibliográfico nos va a hacer todo, no. Hay que tener en cuenta que nuestro ejercicio y nuestra lupa en el trabajo y en los trabajos que hagamos es primordial. Bien, ahora algunas otras características de los gestores. Entonces, los gestores podemos dividirlos en dos partes. Una parte que nos permite hacer entrada de datos y otra parte es la salida de datos. Dentro de la entrada de datos tenemos que, bueno, puede ser automática la entrada de datos, porque nosotros estamos en Google Academic, en Google Scholar, buscamos un documento, le damos clic derecho y le damos enlazar, por ejemplo, con Mendeley o con Zotero, y automáticamente el documento se nos enlaza con el gestor, ya lo tenemos allá para consulta cuando nosotros lo querramos. Eso es automatizar la entrada de datos, ¿cierto? No tenemos que coger, buscar el link, descargarlo, organizarlo. No, esa es una manera de hacerlo. Por eso le decimos, por eso nos dice que es automático y compila datos automáticamente. También cuando enlazamos ese documento, él compila y organiza los datos, el nombre, el editorial, lo que les mencionaba, automáticamente en uno de los apartados del gestor. Es directo, ¿cierto? La consulta es directa, que nosotros enlazamos, ingresamos directamente al gestor. Ahí están nuestros documentos, podemos consultarlos y podemos descargarlos. Entonces, una manera más directa de estar buscando. Entonces, yo abrí un documento, lo busqué, lo leí, pero me tocó irme y después a los 5 días voy a buscarlo y ya no me acuerdo cómo se llama. Eso suele pasar. Entonces, es una manera más directa de la consulta y la descarga de lo que necesitamos. Indirecta, bueno, porque podemos exportar e importar archivos en formato RIS, TXT, HTML u otros. Ya estos formatos, bueno, esto hace un poco más, hace parte un poco más de la cuestión informática, pero así como los documentos de Word terminan en .doc, así los formatos o los archivos de un gestor bibliográfico terminan en .ris, en .txt, en .html. Ya eso depende de lo que nos sirva a cada investigador y cómo quiero yo importar eso a Word. Digamos que para beneficio de nosotros, ya los gestores bibliográficos están enlazados algunos con Word automáticamente. Nosotros lo descargamos, lo instalamos y nos pide un complemento y automáticamente lo enlazamos con Word. Claro está
debemos tener actualizadas las versiones de Word. Más adelante yo les voy a mostrar un ejemplo de eso. Y otra característica de la entrada de datos es la organización. Como les decía, enlazamos un documento, subimos un documento de los que nosotros tengamos y él nos organiza automáticamente la información que esté disponible para organización dentro del documento. Hay documentos que están restringidos, están protegidos contra sobreescritura, están protegidos con contraseñas y no les permite que el gestor bibliográfico tome información de ahí. Entonces, solo algunos documentos, bueno, la gran mayoría, porque la información pues es libre en su gran mayoría, nos permite que el gestor nos organice eso de manera automática. Y en cuanto a la salida de los datos, bueno, nos permite citar, ¿cierto? Automáticamente dentro del archivo. Si yo tengo ya organizada mi base de datos dentro del gestor, yo lo enlazo a Word y automáticamente, bueno, yo busco un documento, bueno, este es el que estoy escribiendo, este es el que coloqué textual, ok, arrójame la cita y arrójame la bibliografía. Entonces, eso es una manera de salida de datos porque está saliendo información de nuestro gestor, del gestor que yo estoy alimentando, que ya he alimentado. Bien, y crear bibliografías e informes. Nos crea la bibliografía, le recalco nuevamente, hay que revisarla y el trabajo manual de nosotros es importante. Nunca obviemos una revisión, nunca digamos, bueno, listo, el gestor ya me arrojó la bibliografía y eso debe estar correcto totalmente. Posiblemente pueda estar, pero nuestro trabajo de organización, ¿cierto? De poder revisar una a una nuestras referencias, nuestras citas que estén correctas. Bueno, es un trabajo a veces tedioso, pero que nos toca y para beneficio de nuestro trabajo y para, digamos, ganar más conocimiento sobre eso, es bueno que lo hagamos. Igual nos ahorramos una gran parte del trabajo por lo que nos hace el gestor, pero hay que hacerlo. Bien, ahora, bueno, existen distintos tipos de gestores. Como les mencionaba anteriormente, hay unos para redes sociales, pero acá tenemos gestores de referencias clásicos. Esos son los software o los programas de escritorio que necesitan ser descargados, necesitan un .exe, un instalador y deben instalarlo, valga la redundancia, en las computadoras. Esos son los clásicos, los más viejitos. Existen unos gestores, claro, no quiere decir que esos clásicos sean malos. Para mí son los mejores. Gestores de referencias web nos permiten tener acceso a la base de datos de referencias desde cualquier ordenador. Los que están online, en línea. Mendeley está ahí, indudablemente. Zotero también, por eso hago mucha referencia a ellos, porque bueno, son muy buenos y hacen parte tanto de los clásicos como de los web, porque Mendeley y Zotero no son de ahorita. Entonces, ellos tenían antes una parte solamente de instalación en el escritorio, en el desktop, pero ahorita ya lo enlazaron a la nube y todo. Bueno, todo va actualizándose. Sin duda, los gestores bibliográficos también lo hacen. Y gestores de referencias sociales que, bueno, principalmente se basan en organización de documentos, compilación de documentos y publicación de esa información en sus propias redes sociales. Algunos ya tienen enlaces con LinkedIn, que es una red social, digamos que de investigación y de trabajo, ¿cierto? Principalmente allí publican cosas de investigación y empresas que publican sus ofertas laborales, las empresas, bueno, en fin. Entonces, algunos ya están enlazados con LinkedIn, otros no, otros crean sus propias redes sociales, pero para que tengan en cuenta que existen distintos tipos de gestores, es decir, podemos armar distintos tipos de bases de datos, pero al final, digamos que nuestra necesidad es la organización, ¿cierto? De nuestros documentos y de pronto agilizar uno que otro proceso a través de estos gestores. Bien, entonces, como ya vimos, los gestores bibliográficos nos ayudan mucho a toda esta parte de organización, pero sin duda el trabajo manual que nosotros hacemos se complementa, o sea, el proceso de automatización de la información se complementa con el trabajo manual o viceversa, porque, bueno, esta es la estructura normal de una base de datos o de una carpeta y subcarpetas que nosotros podemos hacer en nuestro computador. Yo la hice, la he hecho siempre, la seguiré haciendo porque si yo tengo esto, mi trabajo en un gestor bibliográfico es supremamente sencillo y mucho más organizado. A que yo no tenga esto y solo tenga archivos en línea enlazados con el gestor y no tenga el documento descargado. Entonces es muy bueno que cuando nosotros estemos descargando información,
tengamos una estructura muy definida de la base de datos de documentos que nosotros estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es nuestro trabajo de investigación. Acá se enfoca en la geografía cultural y la geografía regional, y dentro de ellas hay subtemáticas, y dentro de esas subtemáticas podemos encontrar otro tipo de documentación que a nosotros nos sirva. Entonces, ya cuando nosotros tenemos estructurada en nuestro computador esto a través de mucho tiempo, ¿cierto? Quizá desde el pregrado nosotros nos acostumbramos a tener esto. Ya cuando tenemos un gestor, es simplemente llamar la información. Porque bien, nosotros aquí tenemos los documentos organizados por categoría, por temática, ¿cierto? O por autores. Cuando tenemos esto así bien organizado, llamarlos al gestor y que el gestor nos tome la información para facilitarnos a nosotros saber quién es el autor, saber qué nos dice el abstract, saber cuál es la fecha, saber cuál es el editorial, e importar eso a Word es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, vean lo que les decía, que el trabajo manual de organización de la información se complementa con el trabajo de automatización que nos hace el gestor bibliográfico. Por eso no hay que dejar simplemente, bueno, yo descargué el gestor, voy a comenzar a ver los documentos en internet, clic derecho, enlazar a Zotero, clic derecho, enlazar a Mendeley, que el gestor haga todo. No, porque como les dije, eso está sujeto a si el documento está protegido, si no está protegido, si está completo. A veces hay documentos que descargamos y es solo en mero capítulo, es un pedacito y ni siquiera tiene título. Entonces el gestor no va a organizar esa información porque no tiene de dónde. Todo lo contrario a que yo me baje el documento original, lo tenga en mi carpeta y lo enlace al gestor. El gestor me toma la información y yo puedo llevar esa referencia completa y bien hecha a mi trabajo. Entonces, por eso es importante, y lo he recalcado muchas veces, lo voy a seguir haciendo, tener en cuenta ese trabajo manual y cómo se complementa con la automatización y viceversa. Bien. Ahora vamos a ver los ejemplos. Les dije que les traigo un ejemplo de Zotero y un ejemplo de Mendeley. Entonces, vamos a ver cuáles son los ejemplos que traje. Entonces, esta es una interfaz muy general, es un pantallazo general de lo que es Zotero, y ese pantallazo chiquitico que está en el medio es la extensión que me permite instalar Google Chrome y Zotero, o Zotero y Google Chrome. ¿Para qué? Cuando yo estoy navegando en la web, en Google Scholar, en Google Academic, no sé, donde ustedes naveguen, listo, me llamó la atención un documento, excelente. Yo me voy a esa extensión, a ese marcador, y pico en él. Y ya Zotero me dice, listo, ¿quieres enlazar este documento allá al gestor? Yo le digo, sí. Automáticamente él me lo enlaza y ya lo tengo allá organizado. Ya después tendría que ir a Zotero y revisar, pues bueno, ¿será que tenía toda la información? ¿Estará protegido? ¿No estará protegido? Pero eso es después, eso es posterior. Pero les quería traer este pantallazo para que supieran y para que vieran cómo es Zotero. Ahorita entonces les voy a mostrar un pequeño videito que colgué aquí, que les hice, para que ustedes puedan verlo, puedan mirar un ejercicio de que se hace en Zotero. Entonces yo les voy a ir explicando a medida que el video se va mostrando. Me pasé. En un momento. Listo. Bien, entonces ese es Zotero. Vamos a bajarle un poquito. Listo, ahí podemos crear una carpeta por temáticas. Vamos a colocar ahí desarrollo territorial, ¿cierto? La carpeta está vacía, entonces vamos a anclar un documento que ya nosotros hemos descargado previamente en nuestro computador. Entonces, vean todas las categorías que Zotero me brinda. Y hay libros, artículos, conferencias, correos, de todo. Hay tesis, todo lo que ustedes quieran enlazar, ¿cierto? Hay notas, hay patentes, hay podcasts, hay videos. Vamos a enlazar una tesis. Ahí yo selecciono tesis y al lado derecho se me abren unas opciones. Coloco el título, ahí voy a copiar entonces el título del documento. Ahí estoy haciendo un trabajo manual, luego mostramos el trabajo automático. Vean, ahí yo copio el título de la tesis, es la tesis de Carlos Mario Llori, ¿cierto? Allí vean que me está pidiendo los apellidos, el apellido o el nombre del autor, yo los copio. Este es el proceso que nosotros estamos haciendo manualmente, ¿cierto? Entonces vean todos los datos que me piden. Entonces yo los busco allí en el documento.
pueden haber más ítems o más información, o yo puedo quitar información. El número de páginas son 959. La universidad, esa es la Universidad Complutense de Madrid, si no estoy mal. Ahí está, yo la copio. Se puede agregar manualmente o podemos darle clic derecho, copiar y pegar. Está el tipo, una tesis doctoral, tesis de doctorado. Está el lenguaje o el idioma, está el lugar, es Madrid, España. Y está la URL del documento, por si yo quiero ir a la web y bajarlo, aunque ya yo aquí en este caso lo tenía descargado ya en mi computadora, pero es para ver el ejercicio de los dos modos. Entonces vean, ahí está en la web. Ahí está la Universidad Complutense. Copiamos la URL. Allí no tengo todavía la extensión instalada. Pegamos ahí la URL y listo. Entonces podemos agregar mucha más información, podemos dejarlo así y vean que allí vamos, entonces podemos verlo online y podemos agregar, añadir o enlazar el documento con la URL. Ahí lo estamos haciendo para tener acceso solo a un clic del documento. El nombre es opcional, título, o podemos enlazar el documento al archivo que nosotros tengamos descargado en el computador. Entonces yo ahí lo busco, vean, esas son mis carpetas de trabajo. Yo simplemente busco el archivo, ahí está, y lo enlazo. Y vean que ahí está, entonces, tanto en la web como en el desktop de mi computador. Ahí está toda la información que podemos agregar. Y si queremos revisarlo o no. Entonces podemos crear la bibliografía, vean, ahí está. Vean todas las opciones que salen. Están las Chicago, están las APA, sexta edición, séptima. Hay muchas. Y el idioma. En este caso voy a seleccionar español México. Bueno, no está el español Colombia, desafortunadamente. Y allí los formatos. En ese caso, coloqué HTML. Es el más sencillo, es el que más recomiendo, el que se deja copiar facilito. Y colocamos un nombre al archivo. Lo guardamos. Y vamos a buscar dónde está. Ahí está, vean. Ahí está la referencia. Vean. Ahí está, con los datos que yo suministré manualmente. Bien, manualmente. Listo. Entonces, ese fue el primer ejemplo de lo que podemos hacer con Zotero en un ejercicio manual, ¿cierto? Donde agregamos la información